Las traiciones más peligrosas no empiezan con gritos. Empiezan cuando te sientes seguro, cuando bajas la guardia porque crees que ya no hace falta protegerte. En ese momento, mi vida no era perfecta, pero por primera vez se sentía estable. No tenía lujos ni certezas absolutas, pero tenía algo que para mí lo era todo, la sensación de que no estaba solo. Sentía que, pasara lo que pasara, había personas a mi lado. Ella llegó cuando no había nada que ofrecer, ni dinero, ni resultados, ni promesas claras. Solo ideas, cansancio y muchas dudas. Se quedaba escuchándome hablar del futuro cuando yo mismo no sabía si ese futuro iba a existir. Por eso confié, porque estuvo cuando no había razones para quedarse. Mi amigo llevaba años a mi lado. Habíamos fracasado juntos. Nos habíamos visto en nuestros peores momentos. Siempre decía que éramos como hermanos, y yo nunca tuve motivos para pensar lo contrario. Creía que algunas lealtades no necesitaban pruebas constantes. El proyecto empezó pequeño, casi invisible para cualquiera que lo mirara desde fuera. Pero para mí lo era todo. Era la prueba de que no estaba equivocado, de que tanto esfuerzo algún día iba a tener sentido. Y poco a poco empezó a crecer. Primero lento, luego con más ritmo. Con ese crecimiento llegaron nuevas conversaciones, nuevas decisiones y nuevas miradas. Yo hablaba demasiado. Ese fue mi primer error real. Creía que compartirlo todo era sinónimo de construir juntos. Contaba planes, números, ideas. Pensaba que la transparencia era una virtud absoluta. No entendía que, para algunas personas, escuchar no es acompañar, es calcular. Al principio fueron detalles mínimos, comentarios que no encajaban del todo, preguntas que llegaban antes de tiempo, opiniones que antes no existían, pero nada lo suficientemente grande como para detenerme. Y cuando confías, siempre encuentras una forma de justificar. Recuerdo una noche muy específica. Estábamos los tres sentados, hablando del futuro. Yo hablaba con ilusión, con esa emoción que solo aparece cuando sientes que algo importante está por suceder. Ella sonreía. Él asentía. Todo parecía normal. Hoy, cuando recuerdo esa escena, me pregunto si en ese momento ya sabían cómo iba a terminar todo. El dinero empezó a llegar. No una fortuna, pero sí lo suficiente para cambiar dinámicas. Para que las decisiones pesaran más. Para que las palabras se midieran distinto. Y ahí entendí algo que muchos descubren demasiado tarde. El dinero no transforma a las personas. Solo acelera lo que ya son. Las conversaciones empezaron a cambiar. Mi amigo comenzó a opinar sobre cosas que antes no le interesaban. Ella empezó a cuestionar decisiones que siempre había apoyado. Yo pensé que era normal, que era parte del crecimiento, que era estrés, y seguía adelante. Tal vez, mientras escuchas esto, recuerdas un momento parecido, un detalle pequeño que en su momento ignoraste, una incomodidad que decidiste no escuchar porque confiar parecía más fácil que dudar. Yo también hice eso. Seguí convencido de que estaba rodeado de gente que quería verme ganar, de que si algo no cuadraba, era solo una percepción mía. No sabía que esta historia apenas estaba empezando. No sabía que, mientras yo hablaba de sueños y futuro, alguien ya estaba haciendo planes distintos. Y esos planes no me incluían. El cambio no fue brusco. Fue silencioso, como esas grietas que aparecen en una pared y decides ignorar porque aún no parecen peligrosas. Al principio casi no se notan. Luego, un día, te das cuenta de que la estructura ya no es la misma. Empezaron las decisiones tomadas sin mí. Reuniones que ocurrían antes de que yo me enterara. Conversaciones cerradas cuando yo aún estaba intentando entender el problema. Movimientos que no coincidían con lo que habíamos hablado. Cada vez que preguntaba, la respuesta era la misma. Confía. Ella decía que estaba exagerando. Él decía que era por el bien del proyecto.
Y otra vez, elegí creer. Pero algo no se iba. Dormía mal, pensaba demasiado. Empecé a revisar cosas que antes no necesitaba revisar. Y siempre encontraba pequeños detalles fuera de lugar. Nunca una prueba definitiva. Solo esa sensación incómoda que no te deja tranquilo. Esa voz que intentas callar porque aceptar lo que dice sería demasiado doloroso. Hasta que un día, todo encajó. No fue una gran revelación. No fue una escena dramática. Fue algo mucho más cruel. Una conversación que no debía escuchar. Un mensaje que llegó donde no debía. Un nombre que no tenía por qué estar ahí. Y de pronto, todas las piezas encontraron su lugar. En ese momento entendí algo que cambia para siempre la forma en que ves a las personas. Cuando empiezas a atar cabos, ya es demasiado tarde. No era estrés. No era paranoia, era traición. Descubrí que hablaban a mis espaldas, que planeaban sin mí, que el proyecto que yo había iniciado ya no me pertenecía de la forma que creía. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue entender que no había sido reciente. Llevaba tiempo. Mientras yo confiaba, ellos calculaban. Cuando los confronté, no hubo una verdad clara. Hubo excusas, versiones incompletas, palabras bonitas usadas para cubrir decisiones feas. Nadie se mostró realmente sorprendido de haber sido descubierto. Y eso, más que cualquier explicación, lo dijo todo. Ella lloró. Dijo que no era lo que parecía, que solo quería ayudar, que me amaba. Pero algo faltaba. No había indignación. No había sorpresa. Solo miedo de que todo se hubiera descubierto demasiado pronto. Esa noche no dormí. Pensé en cada conversación pasada, en cada momento en el que algo no cuadró y decidí ignorarlo. Me pregunté cuántas veces me miraron sabiendo exactamente lo que estaban haciendo. Cuántas veces sonrieron mientras yo hablaba de futuro. Lo perdí casi todo. El proyecto, el dinero, la relación. Pero sobre todo, perdí algo más difícil de recuperar. La confianza en mi propio criterio. Empecé a preguntarme en qué momento dejé de escucharme. Y aún así, no sabía toda la verdad. Pensé que lo peor ya había pasado. Casi todos pensamos eso después de una caída. Creemos que una vez que duele, ya no puede doler más. Pero la verdad completa no llega cuando la necesitas. Llega cuando ya no puedes hacer nada con ella. Me enteré por alguien más. No fue una confesión. No fue una disculpa. Fue un comentario casual, casi sin intención. Y ahí entendí lo que faltaba. Ella lo sabía desde mucho antes. No fue impulsivo. No fue una confusión. Fue una decisión tomada con tiempo. Habían hablado, planeado, acordado. Mientras me pedía confianza, ya había elegido su lado. Mientras me abrazaba, ya sabía cómo iba a terminar todo. Ese fue el golpe más duro de toda la historia. No el dinero, no el proyecto. Entender que el amor no fue suficiente para detener nada. Ahí aprendí algo que nadie te enseña cuando hablas de relaciones, de negocios o de éxito. La lealtad no se demuestra cuando todo va mal. Se demuestra cuando hay algo que ganar traicionándote. Aprendí que confiar sin límites es peligroso, que compartir todo no es lo mismo que construir juntos, y que el dinero no corrompe, solo revela lo que ya estaba ahí. Pasó tiempo antes de que pudiera mirar esta historia sin rabia, antes de entender que perder no siempre significa fracasar. A veces significa ver con claridad. Empecé a observar más, a escuchar más, a prestar atención a esas pequeñas incomodidades que antes ignoraba. Tal vez esta historia no es solo mía. Tal vez mientras escuchas, recuerdas a alguien, un socio, una pareja, un amigo, alguien que estuvo cerca cuando todo empezó, pero que cambió cuando algo empezó a valer la pena. Si es así, no ignores esa sensación. Porque no todos los que caminan contigo quieren llegar al mismo destino.
Algunos solo esperan el momento exacto para tomar un atajo, aunque ese atajo sea pasar por encima de ti. Y entender eso, aunque duela, puede salvarte más de una vez.